Shalom Alejem, bienvenidos, nuevamente estamos juntos. Ya pasó Pesaj, fue un Pesaj muy divertido, con mucho contenido. Estuvimos juntos, toda la familia. Espero que ustedes también la hayan pasado bien. Sé que todos ustedes están siguiendo la cuenta del Omer con los videos que el Rab nos está preparando. Decíamos vamos por el 9, así que tenemos 40 días por delante de mucho trabajo espiritual. Seguramente alguno de ustedes ya recibió la cuenta del Omer de este domingo a la noche, que es Geburá de Geburá. Y a pesar de que parece algo bastante difícil, bastante complicado, de mucha imitación, sin embargo, cuando la Geburá está rectificada, el rigor, el poder, transforma el juicio en bendición, transforma las limitaciones en reglas, en normas y en fuerza, una fuerza especial que nos sirve para canalizar toda esa luz, toda esa energía que tenemos y para derrotar al mal. Porque no hay que tomar al mal como alguien que tiene una entidad propia y que hace las cosas en forma independiente, sin control, sino que así como nosotros tenemos nuestro instinto que podemos controlar, que aunque es difícil, podemos manejarlo y podemos encarrilarlo hacia el bien, en realidad no es más que Akadosh Baruj Hu mismo que se pone allí para ponernos pruebas y que nosotros saltemos la valla cada vez más alta a través de darnos cada vez más energía y posibilidades. Así también poner límites, poner normas en la vida es una muestra de amor, como estudiamos en Gesed Shebek Bura, pero enfrentar a los peligros
y tratar de evitar los peligros y luchar contra aquellas cosas que en verdad son maldad revelada en este mundo, es también un mandato de Dios. Siempre hay que ir con la fe, con la confianza en que el Kadosh Baruj Hu nos dio ya la respuesta, nos puso las herramientas, las armas en nuestras manos y el enemigo a nuestros pies, pero tenemos que hacerlo. Si no lo hacemos, entonces es como si no hubiéramos hecho nada. Es peor que si no hubiéramos hecho nada. A veces uno se pregunta qué es lo que hicimos para que nos pase eso. Bueno, hay veces que no hicimos nada, sino que simplemente tenemos que ayudar a otros. A veces son cosas que pasaron en vidas anteriores. Y en definitiva es el mundo que Dios nos puso hoy en día frente a nosotros para terminar el trabajo de hacer una morada para Dios en este mundo. Entonces, después de todo este trabajo de Pesaj, de prepararnos, llevados por la mano de Dios, llevados en andas para salir de las limitaciones de Egipto, de salvarnos de la maldad, ahora es el momento de crecer y hacerlo por nosotros mismos. Agarrados en la cadena que nos conecta a Kadosh Baruj Hu a través del Rebbe, a través del Rav Ginsburg, a través de los grandes sabios que hay en la generación. Hay muchos tzadikim que cada uno tiene las almas que están conectadas a ellos y que se ocupan de traer esa conexión para que el Dios se revele aquí. Entonces nos queda por delante todavía algunos días del mes de Iyar, del mes de Nisan. Luego vienen 30 días del mes de Iyar, donde tenemos el Pesach Sheini, un mes exactamente después de Pesach. En el mes de Iyar hay lo que se llama Pesach Sheini, que es, ya vamos a estudiar eso en su momento, así que seguramente habrán guardado un poquito de matzá, que va a hacer falta comer en ese momento. Algo que se nos había ocurrido, que no es idea nuestra, pero que sería lindo hacer, es guardamos matzá de nuestro ser de Pesaj y también vamos a pedirle al Rab que nos dé un poco de la matzá de donde él comió, de su mesa, y quería mandar un pedacito a cada uno, mandar por correo a distintos países que se repartan y utilizarlo así en forma homeopática. Nosotros durante muchos años habíamos recibido la matzá del Rebbe, el último Pesaj del Rebbe, y la pusimos dentro de las tortas, de los jalot que cocinábamos, y así lo vamos haciendo como homeopático, cada vez es más fuerte. Vamos a ver si podemos concretar este asunto y enviarles a cada uno de ustedes, junto con algún otro recuerdo, también un pedacito de matzá, como para que esas chispas de energía que fueron puestas ahí sean desparramadas por todos lados. El Shabbat que viene es Shabbat Mevarjim, bendecimos el mes de Iyar que comienza, el mes en que está la primavera en todo su esplendor. Estos días de finalización de Pesaj, el viernes y el sábado y hoy mismo también en Israel hay una lluvia tremenda, como si fuera verdaderamente invierno. No sé si allí por España, por Europa también llegó, pero estamos disfrutando de las últimas aguas de la festividad. Siempre antes de Pesaj cae lluvia y es como que Kadosh Baruj Hu limpia todo el país
limpia el mundo de todo Hametz para que podamos disfrutar de Pesaj bien limpios. Y ahora pasó al revés. Akadosh Baruj Hu quiso limpiar de toda matzá el país para que comencemos a comer Hametz, pero un nuevo Hametz, un nuevo leudado. Ustedes saben que el Hametz, todo lo que se infla, todo lo que es levadura, se asemeja al ego que tenemos nosotros. Y Dios, evidentemente, quiere que tengamos ego, porque solo una semana por año comemos sin Hametz. El resto del año tenemos que usar. Y ese Yetzer Hara tenemos que transformarlo en Yetzer Tov, en un instinto del bien, y cada vez que sea más grande, para que, así como las pompas de jabón cuando van creciendo, se unen unas a las otras y se transforman en una, que todos nuestros egos, que todos nuestros seres, nuestras almas divinas junto con nuestras almas animal, rectificadas, se unan y cubran todo el mundo para hacer una nueva era, que es la era de Mashiach. Y por supuesto, estamos en la época de Pesaj. Vamos a leer algunos temas de las leyes de la Sefirat HaOmer, perdón, no de Pesaj, de Sefirat HaOmer, y también luego vamos a hablar un poco de la Perashá Shmini. Como este Shabbat ya no fue más Pesaj aquí en Israel, seguimos con la serie de las Parshiot de la semana. Entonces leímos la Perashá Shmini. En el exterior, como fue el segundo día de Pesaj, del último día de Pesaj, a Haron Shel Pesaj, no se leyó la Perashá Shmini, entonces se produjo un desfasaje. En el exterior todavía sigue siendo Shmini, y toda esta semana hasta el Shabbat que viene, en Israel ya es la Perashá Tazria Metzorah. Así que vamos a hablar un poco de la Perashá Shmini, que nos quedó un poco en el tintero todas estas semanas, y de la Sefirat HaOmer. Ustedes saben que la cuenta del Omer comienza a partir de la segunda noche de Pesaj en el exterior, o a partir del día siguiente de Pesaj aquí en la tierra de Israel. Y así la Torá nos ordena contar cada año 7 semanas completas, sumando en total 49 días. Estos 49 días tienen distintos significados. Por un lado tiene un significado agrícola, porque es al día siguiente de Pesaj, se hace la cosecha del trigo, y a los 49 días, después de los 50 días, se hace la cosecha de la cebada o de la avena. Entonces, perdón, primero se comienza con la cosecha de la avena y después con la cosecha del trigo. Entonces, explica Hasidut que la cosecha de la avena representa el alimento animal y la cosecha del trigo el alimento del ser humano. Entonces, representa así una parábola de lo que es la evolución desde un estado primitivo, donde nuestros instintos son completamente instintos animales, y durante 49 días los vamos refinando, siendo que 7 son las cualidades del corazón, las emociones, los atributos del alma, de emocionales, de comportamiento, y al interincluirlos unos en nosotros, se van refinando, se van interincluyendo, se van dulcificando, hasta ser atributos maduros que corresponden a lo que es verdaderamente un ser humano. Ese es uno de los significados, dicho en 2 palabras,
Lo otro, evidentemente, es el periodo que va desde la salida de Egipto, que es la noche de Pesaj, hasta la entrega de la Torá, donde el pueblo de Israel pasó 50 días, y esos 50 días representan los 50 niveles de impureza en que se encontraba el pueblo de Israel. Se encontraban en el nivel 49, si llegaban a caer un nivel más, ya no iban a poder salir. Entonces, para poder recibir la Torá, hacía falta rectificarse, salir de la mentalidad de estrechez para poder recibir la Torá. De todas maneras, eso no fue suficiente para poder entrar a la tierra de Israel. Teóricamente, el pueblo judío tendría que haber recibido la Torá y inmediatamente dirigirse hacia Israel para entrar. Pero como Akadosh Baruj Hu, Megalgel, él maneja los tiempos y maneja las cosas y maneja las historias que le pasan a los seres humanos, él quiso que haya un pecado, que fue el pecado de los espías, y a causa de ese pecado el pueblo de Israel estuvo 40 años en el desierto. Entonces esos 40 años sí prepararon al pueblo para tener una mentalidad de pueblo libre, que va a tomar su tierra y allí va a crecer como un pueblo nuevo. Ese es el segundo significado de la Sefirat HaOmer. A nivel individual, esta cuenta nos sirve para combatir al alma animal, al Yetzer Hara, como explica Hasidut, y hacer que ese alma animal, esos instintos inmaduros, se transformen en cualidades correctas que ayuden al alma divina a cumplir la tarea en este mundo. Entonces, una de las cosas importantes es cumplir el precepto de contar. El que contó la Sefirat HaOmer, incluso si no tiene ninguna intención, ningún conocimiento, con el hecho de decirla ya cumplió. Pero todos los preceptos tienen una parte interior. Entonces la parte interior es lo que estudiamos con las enseñanzas que nos envía el Rav Ginsburg y que tratamos de ponerle todos los días a su disposición. Y especialmente después de meditar y conocernos a nosotros en profundidad, lo que tratamos de hacer es aplicarlo. Por eso le enviamos un ejercicio práctico. El ejercicio práctico de hoy es que muchas veces, con respecto a la sefirá en que ustedes se encuentran, y quería decir que, por supuesto, no se puede mandar esta enseñanza justo en el momento en que cada uno la tiene que contar, porque hay que contarla a partir de que anochece. La mayoría de ustedes puede ser que la reciba durante el día anterior. Entonces, es importante que todavía no tomen en cuenta eso que recibieron para la noche siguiente, y que sigan trabajando en aquellos aspectos que tienen que ver con la cuenta del día en que se encuentran ustedes. Entonces, ustedes todavía, la mayoría, se encuentran en la sefirá de Gesed Shebe Geburah. En Gesed Shebe Geburah estamos refinando la sefirá de Geburah, de poder, de rigor. Tiene muchos significados. Por ejemplo, rigor representa a un héroe, a una persona valiente. Geburah también significa rigor, significa juicio, ser estricto. Tiene que ver con límite, tiene que ver con juzgar, con poner, así como
La sefirá que está por encima es Binah, que pone límites y pone medidas a la sefirá de Jochma, que es una idea libre y abierta, que está más relacionada con Gesed. De todas maneras, esa Geburá, como decíamos recién, sirve para ayudar a que la sefirá de Gesed se pueda manifestar. Y para poder rectificarla tenemos que ver cuál es su interior. Habíamos estudiado muchas veces que la sefirá de Gesed, el interior es el amor, el poder interior que lo mueve, la energía, la luz que mueve al hacer el bien, buscar el bien, es por amor. Y la Geburá es el temor, que serían sentimientos opuestos, pero así como el hombre y la mujer son imprescindibles para que surja un hijo, así también el amor y el temor son complementarios y interdependientes, uno al otro, se necesita para que surja un sentimiento bueno, surja un equilibrio. Entonces, dijimos que cuando Geburá se incluye en Gesed, que es el segundo día de la Sefirá Omer, estamos viendo cómo hacer para que ese Gesed, ese amor que nosotros queremos dar, no afecte, o mejor dicho, y le inculcamos a ese amor cierta limitación para que no sea una luz que queme, una fuerza tan tremenda que el receptor de ese amor se sienta afectado en vez de beneficiado. Entonces, esa Geburá que se le pone al amor es el temor a afectar al otro por amor. Y eso lo vemos justamente en esta sefirá que vamos a contar hoy a la noche, que es Geburá de Geburá. Perdón, Geburá de Gesed. Entonces, el amor que yo tengo por la persona que amo hace que a veces le diga que no. Entonces, desde el otro lado, a veces no se puede comprender, sobre todo cuando es un chico, cuando es alguien que no comprende por qué no. Incluso cuando uno quiere aprender cosas, quiere estudiar, el maestro nos dice, no, todavía no estás preparado para eso. Y no es que no nos quiera enseñar, al maestro lo que más quiere es transmitirle todo eso al alumno y sobre todo que ese alumno sea mejor que él. Pero el verdadero maestro trata de que la evolución del alumno, del discípulo, sea gradual y sea adecuada a su psiquis, adecuada a lo que él necesita. Y entonces, si nosotros somos conscientes de eso, entonces también vamos a aceptar que no tenemos la capacidad de saber todo y que necesitamos recibir en forma gradual. Y el chico no comprende eso, entonces hay veces hay que decirle que no. Hay cosas que él no puede hacer, hay cosas que nunca se pueden hacer. Nosotros como adultos también tenemos que saber que a pesar de que Dios es todo amor, es lo más grande que hay y es nuestro Padre. Sin embargo, Él hizo cosas y nos dijo que eso no, tanto a los judíos como a los no judíos, cada uno tiene límites que Dios puso para que se desarrollen en forma correcta. La mayoría de la gente no comprende eso. Los judíos no comprendemos por qué, si yo soy judío, no puedo entrar al Kodesh HaKodashim y hacer los sacrificios. ¿Por qué no puedo entrar a Yom Kippur? Yo, en el lugar más sagrado de todos. Después, cuando
estudio y veo la santidad, la pureza que hay que tener, como el Cohen Gadol, para hacer ese trabajo, me doy cuenta que es verdad, yo no estoy preparado para eso. Y trato de prepararme. Y así nos promete Akadosh Baruj Hu, que cuando venga la redención, toda la humanidad va a subir de nivel. Y aquellas cosas que yo no voy a poder hacer, que yo no puedo hacer en este momento de ninguna manera, por más que yo me esfuerce, cuando llegue la redención lo voy a poder hacer. Pero sí tengo que esforzarme en aquello que sí puedo hacer. ¿Para qué voy a querer manejar un auto a 200 kilómetros por hora? ¿Por qué yo no puedo ir por la calle con un auto a 200 kilómetros por hora si estoy tan apurado? Está prohibido, eso nunca lo voy a poder hacer, porque eso implica que va a haber algún accidente. No hay forma de evitar un accidente cuando sucede eso. Entonces, hay cosas que hay que evitarlas en forma absoluta. El judío tiene prohibido comer cosas que no son kasher, como cuenta justamente la Perashat Shmini, en el 8º día. Y los no judíos tienen prohibido hacer determinadas cosas que, como cuentan los 7 preceptos. Entonces, esa geburá en Gesed es el máximo, la máxima expresión de amor que Akadosh Baruj Hu nos da. Nosotros vemos cómo es cuando se desencadena, se da libertad absoluta a los sentimientos animales de las personas, que traen la desgracia a la humanidad. Entonces, todo eso tenemos que rectificarlo, y hoy estamos en el día en que rectificamos eso. Y tenemos que meditar en esos asuntos, tanto en nuestra vida personal como en la vida de la gente que nos rodea, como en la humanidad en general. Pero principalmente tenemos que ver dentro nuestro. Y cuando podemos identificar dentro nuestro cuál es ese punto que tiene que ver con la rectificación de cada uno de los 49 días, de repente, cuando uno ve las noticias del mundo, cuando uno estudia Torá, cuando se enfrenta a las tareas del día, tanto las más sencillas como las más importantes y responsables, se da cuenta que eso lo puede aplicar. Y no es bueno mezclar, porque esta es una escalera que hay que subir paso a paso. Entonces, una vez que tenemos subida esa escalera paso a paso, entonces sí, el día 50 podemos recibir la Torá de una manera diferente. Y a pesar de que 49 procesos no los podemos acordar, no los podemos pensar todos juntos en ese momento, dentro nuestro eso ya produjo un efecto. Y más todavía cuando eso se viene haciendo año tras año. Y es bueno también que después de los 49 días, después de entregar la Torá, también le dediquemos tiempo a meditar en todas esas sefirot. Por ejemplo, la semana tiene 7 días, entonces cada día podemos meditar en cada una de esas sefirot y volver a tomar procesos de 49 días, tomados como de acuerdo a nuestros tiempos. Por ejemplo, cuando uno cumple años, es como un nuevo renacer. Entonces, a partir de que uno cumple años y se eleva un ciclo, se eleva un nivel en el ciclo de la evolución espiral que nos estamos todos comprometidos, es bueno, a partir de ese momento, hacer una cuenta de 49 días para poder salir de nuestro exilio particular, que sería el estado anterior en que nos encontrábamos, y luego, después de esos 50 días, recibir una nueva Torah. Ese es un ejemplo de cómo se puede aplicar la Sefirot durante todo el año. Otro tema que tiene que ver con la Sefirot es
antes que me olvide, si iba a decir algo con respecto a este asunto. Un segundito. Después les voy a hablar que comenzamos a partir de este Shabbat, a partir del Shabbat siguiente a Pesach, a estudiar Pirkei Avot. Y este jueves, la semana pasada, me escribió David Jacob que le gustaría dar clases sobre eso. Así que en un día por semana vamos a dedicarnos a estudiar Pirkei Avot con David Jacob desde Argentina. En base a las enseñanzas del Rav Ginsburg y en base a las enseñanzas del Hasidut. Pirkei Avot también tiene enseñanzas muy profundas para cada uno y uno de nosotros, que nos sirven también como parte de ese proceso evolutivo. Entonces, la cuenta del Omer es un precepto de la Torá. Van a contar desde el día siguiente a la entrega de la Torá. Y entonces por eso los judíos estamos obligados a contarlo con una bendición. El que no es judío puede contarlo con bendición o sin bendición, o decir una bendición donde sienta que su alma judía está aflorando. Para el judío, si un día se olvidó de contar, al día siguiente no puede seguir contando, pero sin bendición. Entonces, para poder cumplir con la mitzvah, tiene que acercarse a algún compañero en el Bet Knesset o en algún lado donde esté y ver cuando el compañero cuenta, escuchar y decir amén. Lo mismo sucede cuando uno se olvida de contar a la noche. La mitzvah es contar apenas comienza la noche, después de la tefilá de Arbit, y entonces si uno se olvidó de contar a la noche, puede contar durante todo el día siguiente, hasta que se ponen las estrellas, o hasta que se pone el sol, mejor dicho. Pero durante el día, desde el amanecer, se cuenta sin decir la bendición. Una vez que comienza el momento, el horario de decir la bendición, de contar el Omer, entonces ya no se puede decir el día, no se puede decir hoy está el día del Omer. Incluso cuando uno pregunta para saber qué día contar, no le puede decir al otro qué día es y el otro le contesta hoy es el día tal, porque si no es como si yo hubiera contado y lo contó sin bendición. Entonces siempre cuando nosotros preguntamos decimos ayer qué día fue, qué día se contó. Entonces nosotros ya contamos el día de Gesed Shebegeburah, que es el día 8, entonces cuando alguien nos pregunta hoy a la noche qué día se cuenta, le decimos ayer fue el día 8. Porque si uno lo dice, entonces significa que ya lo contó y se perdió de decir la bendición. Ahora, si uno al día siguiente, en la noche se olvidó de contar y cuenta al día siguiente sin bendición, entonces al día siguiente puede volver a contar con bendición. La bendición se pierde. O sea, uno no puede seguir diciendo con bendición si uno se olvidó un día entero. Entonces, se olvidó a la noche y pasó todo el día y volvió a la noche del día siguiente y no la dijo, entonces ahí ya no puede contar. Pero si lo contó durante el día sin bendición, entonces a la noche puede volver a contar el día siguiente y todos los demás días con bendición. Cuando uno escucha, bueno, hay detalles, hay leyes halágicas que hay que tomar en cuenta para el judío, y es que, por ejemplo, si uno está escuchando de otro que dijo la bendición, pero él quiere contar también, entonces
como con toda bendición, uno dice Barujú o Baruch Shemo, bendito es él y bendito es su nombre. Y con eso da a entender que cuando dice amén, esa bendición no fue para uno mismo. Por ejemplo, en el Kiddush de la noche de Shabbat, cuando el jefe de la casa hace la bendición del vino, todos contestan amén, y los demás no tienen que decir de nuevo la bendición del vino, porque con la bendición del padre o de aquella persona que dijo la bendición, ellos ya están contados dentro y toman directamente. Si uno está allí y también quiere decir el Kiddush, como acostumbramos nosotros, que todos los hombres dicen Kiddush por su cuenta, entonces al escuchar al otro, o lo dicen todos juntos al mismo tiempo, o si lo dice uno a continuación del otro, y él todavía no lo dijo, no dijo la bendición, entonces tiene que decir Barujú o Baruch Shemo. Entonces con eso él no es contado dentro de la bendición. Y al revés también, cuando uno dice una bendición y tiene que con esa bendición sacar a las otras personas, o sea, incluir dentro de la mitzvah a otras personas, entonces tiene que tomar en cuenta, tiene que pensar, tiene que mirarlas y tiene que preguntar a cada una si esa persona va a salir con él. Por supuesto, si está en la familia y ya estamos acostumbrados a que eso sea así, no hace falta preguntar. Pero si hay algún invitado o estamos en un lugar donde no conocemos, preguntamos si quiere salir o la otra persona dice, decir la bendición por mí y yo voy a decir amén. Entonces, lo mismo pasa con la bendición de la Sefirat Omer. Si yo no dije la bendición, entonces quiero que esa bendición, yo no puedo decir porque me olvidé un día, entonces quiero que esa persona que dice la bendición también la diga por mí. Yo estar incluido en ello. Entonces no tengo que decir Baruch Hu, Baruch Shema, porque yo me estoy interrumpiendo y ya esa bendición no sirve para mí. Pero sí, como siempre, cuando uno escuche cualquier bendición, al final tiene que decir amén. ¿Ok? Eso es una... eh, es una interrelación también que nos sirve para saber que lo que nosotros hacemos y decimos constantemente está afectando a otras personas, no solamente en forma espiritual, sino también en forma física, como toda mitzvah. Bueno, entonces se acostumbra a no trabajar, no hacer ningún trabajo en las épocas que uno tiene que contar, desde que se puso el sol hasta que uno cuenta la sefirá. Y también, como son las leyes para decir la tefila de la noche, una vez que se puso el sol y salieron las estrellas, no hay que comer ni hacer nada hasta que uno hace la tefilá. Y así pasa también con la Sefirat Omer. Por supuesto, si uno sabe que la plegaria de Maharib no la va a decir hasta más entrada la noche, no enseguida que se ponen las estrellas, que salen las estrellas, sí tiene que hacer la cuenta del Omer, porque puede ser que después se olvide. Pero no hay que comer, incluso una comida pequeña, dice el Shulchan Aruch, desde media hora antes de la puesta del sol hasta que cuenta la sefirá, para no tener que interrumpir en el medio de la comida. Entonces, si empezó la comida y llegó la hora de contar la sefirá, entonces sí hay que interrumpir la comida.
y contar la sefirá. Pero si todavía no la empezó, hay que esperar y contar la sefirá cuando llega. Todo eso para que uno no se olvide. Después hay distintas costumbres durante todos estos 49 días. Hay algunos que la siguen hasta el día 33 del Omer, que es Lag BaOmer, porque una de las cosas que pasaron durante la época de la Sefirá fue que murieron 20.000 alumnos de Rabbi Akiva, en la época en que los romanos vinieron a conquistar la tierra, y dicen que murieron porque no hubo un decreto del cielo, que esos alumnos no se respetaban unos a los otros, y no es que no se respetaban como alumnos, como seres humanos, porque ellos se querían, pero cada uno tenía una interpretación de las cosas y decían que eso así tenía que ser y no respetaban la opinión de los demás. Y así como el Beit HaMikdash fue destruido por el odio gratuito, también estos alumnos de Rabbi Akiva, que fue más o menos en la misma época de la destrucción del segundo templo, murieron por no respetarse unos a los otros. Así que esto está muy adecuado a la época de Sefirat HaOmer, en que tenemos que refinar nuestras cualidades y respetar a los demás, pero se respetan algunas cuestiones de luto. Algunos también dicen que es desde el 33 hasta el 49. Entonces nosotros, los Hasidim, como siempre, durante los 50 días realizamos eso. Una de las costumbres del luto es que no se acostumbra a hacer casamientos durante la época de la Sefirá. Durante los 49 días no acostumbramos a hacer casamientos, no comenzar emprendimientos nuevos, no comenzar, por ejemplo, supuestos emprendimientos comerciales o tareas que tienen que ver con cosas que tengan éxito, porque son días de din, días de duelo, entonces no es bueno empezar. Salvo el día 33, que es la época de la Sefirat HaOmer, la época del Lag BaOmer, que es el día de la alegría de Rabbi Shimon Bar Yochai, que incluso como las leyes de duelo dicen que tampoco hay que cortarse el pelo, el día del Lag BaOmer sí hay algunos que acostumbran a cortarse el pelo, está permitido. Con respecto a la música, entonces, con respecto al casamiento, hay que tratar de que no se realicen casamientos. Sí se puede hacer compromisos y también hacer una cena de compromiso, pero sin baile, sin canto, etcétera, etcétera, sin instrumentos musicales. Se puede hacer Seudat, por ejemplo, por el Brit Milá o algunas otras alegrías, pero sin instrumentos y sin música. No se puede escuchar música, incluso música instrumental, pero la música que es simplemente para alegrarse o la música que es para hacer algún entretenimiento. Pero la música hasídica, que es una música especial para introspección y para el refinamiento del alma, esa música está permitida. También se puede hacer fiesta por el Brit Milá y
tanto el Moel, el que realiza la circuncisión, como el Sandak, el que sostiene al niño, el padrino del niño, el padre del chico, ellos pueden cortarse el pelo antes de la circuncisión, cerca de la noche. Aunque de acuerdo con el Arizal, tampoco esto es aconsejable, incluso en Lag BaOmer. Lag BaOmer, todos recuerdan como contamos algunas veces que el Arizal, que vivía en Egipto, vino en aquella época con sus burros, no sé cómo habrá venido, en la tierra de Israel y llegó hasta Merón y allí fue al lado de Rabbi Shimon Bar Yochai, Rashbi, para cortar el pelo a su hijo. Muy bien. Entonces nosotros nos cortamos el pelo antes de Pesach, porque durante Hol HaMoed Pesach tampoco se puede cortar el pelo, y ya es parte de la Sefirat HaOmer. Y se puede recién el día anterior a Shavuot, o sea, en el día 49, porque ya en ese momento estamos preparándonos para la festividad. Ustedes saben que nosotros acostumbramos a cortar el pelo a los chicos a la edad de 3 años, y en la época en que es la época de la Sefirá, no le cortamos el día del cumpleaños, sino que esperamos hasta que sea el día del 33 del Omer, Lag BaOmer, que es Hod Shebehod, que es el día de la Hilulá de Rabbi Shimon Bar Yochai. La mujer sí tiene permitido cortarse el pelo, que son aquellos cabellos que salen por encima de la cubierta del Kisui Rosh, del gorro que se pone o de la peluca, y eso le impide cubrirse la cabeza. Y también la mujer que acostumbra a cortarse el pelo antes de entrar el día de la Tevilá, el día mensual de la Tevilá, entonces también puede hacerlo. En esta época de la Sefirat HaOmer se acostumbra a estudiar el Masejet Sotá, el tratado que habla de la mujer que es puesta en duda por su marido, puesta en duda en su fidelidad, y tiene 49 hojas, entonces es muy adecuado para este momento también. Se trata de no bendecir la verajá sheheyano. Cuando uno se compra una ropa nueva, o una casa nueva, o un auto nuevo, o como una fruta nueva, alguna cosa de esas, se acostumbra a decir una bendición que es: bendito Hashem eres tú por habernos dado vida, nos has hecho existir y nos has hecho llegar a este momento. Se trata de no decir Sheheyanu. La última vez que decimos Sheheyanu entonces fue durante la festividad. Entonces no es una época buena para comprar una casa, para mudarse, pero si uno ve que tiene la posibilidad y que después se la va a perder, entonces sí se puede hacer. Lo mismo pasa cuando no hay, es imprescindible casarse, o es la época de hacer una pareja. Y bueno, como les decía antes, durante
todas estas semanas de la Sefirat HaOmer en Shabbat, después de Minjá de Shabbat, acostamos a leer un capítulo de Pirkei Avot. Entonces, espero que esta semana comencemos el estudio de Pirkei Avot con David, vamos a ponerlo en la agenda semanal. También vamos a estudiar las leyes acerca de esto. Luego seguimos, después de Shavuot también seguimos estudiando Pirkei Avot hasta Tishrei, hasta Rosh Hashanah, seguimos estudiando. Entonces estudiamos los 6 tratados de Pirkei Avot hasta Shavuot, luego volvemos a leerlo, y para completar las semanas hasta Tishrei, leemos las últimas 3 semanas, 2 capítulos por Shabbat. Pero así lo leemos 3 veces. Bueno, y luego vienen leyes del Lag BaOmer, de Pesach Sheini, todo eso lo vamos a estudiar la semana que viene. Muy bien, entonces dimos un panorama bastante extenso de todo esto y como ustedes saben, en nuestra página de Dimensiones tenemos un enlace para ir a la web que armaron Yosef Keves y Luis Alvarado para que ustedes dispongan de la cuenta del Omer. Un segundito que acá Rachel me hizo un pedido muy adecuado, que es poner el enlace. Aquí les voy a poner el enlace de la Sefirá de Geburá, donde tienen los 7 días de la semana. Aquí ya tienen puesto lo que tienen que decir este domingo, el sábado a la noche y durante todo el día del domingo, y también tienen lo del domingo a la noche, que es Geburá, Shebe Geburá. Lo pongo en el chat, así lo pueden copiar, y también lo pongo en la página, por si no lo pueden copiar del chat. Allí tienen entonces un video del Rab, donde durante 1 minuto o menos el Rab da una explicación impresionante por lo corta y por lo concisa y por lo poderosa de lo que es la combinación de las 2 sefirot del día. Luego una meditación un poco más extensa y si ustedes quieren, y después un ejercicio, después hay algunas leyes, algunas alajot, está también lo que hay que decir. Y lo que les quería decir es que también, como ustedes saben, creo que la mayoría de ustedes está en un grupo de WhatsApp, donde Ángel está coordinando para que todos los que puedan reciban en su celular el video y las meditaciones cada día. Pero también es importante que, como en WhatsApp no permite enviar personalmente a otros países, y a mucha gente no le gusta estar recibiendo todos los emails, todos los avisos que aparecen, y a nosotros nos gusta hablar mucho y escribir mucho, entonces es importante que cada uno en su país envíe personalmente, reenvíe lo que reciben en esta página, ya sea lo que reciben de WhatsApp o lo que reciben a través del email o lo que ven en nuestra página,
que lo reenvíen a través de WhatsApp a toda la lista que ustedes tengan de contactos. Así puede llegar a la mayor cantidad de gente posible. Y bueno, estamos haciendo un recuento. En este momento está llegando a varios cientos de personas, pero queremos llegar por lo menos a 1000 y si posible a 10.000. Ni decir la alegría que va a tener Robinson si llega a 100.000. Pero bueno, vamos a hacer un esfuerzo para que llegue a 1000. Entonces envíennos un email o por algún método con la lista de la gente que lo recibe, el nombre y la ciudad y el país, el nombre del que lo envía, el nombre que lo recibe, y así le vamos a dar la lista al Rab Ginsburg y eso va a ser de mucha bendición también. Bueno, no tenemos mucho tiempo para hablar de la Parashá Shmini, pero vamos a... bueno, les quería decir que así como David Jacob va a comenzar un curso de Pirkei Avot, también Josefina, desde su jardín, desde allí, desde ese jardín que pusimos en la página hoy, también nos va a hacer una actividad que todavía estamos pensando cuál va a ser, pero seguramente va a ser una actividad más, una actividad de acuerdo a más lúdica, más menos formal posiblemente, no sé. Rachel me va a decir qué es lo que quiere hacer, si es contar historias. El Rebbe enseña en el jardín, ok. Bati Legani quiere decir vine a mi jardín. Hoy Rachel estaba preguntando. Pero como ustedes ven, todo tiene mucho que ver, todas las clases que hacemos tienen mucho que ver una con la otra. Bueno, vamos a escuchar historias del libro de esa colección hermosa que nosotros, ya desde Argentina, se los compramos a nuestros chicos cuando estudiaban castellano. Ahora nuestros chicos y nuestros nietos ya leen todo en hebreo, pero esto también está en inglés, está en hebreo, todas estas historias. Historias muy hermosas de la editorial Scholem, de la familia Lapidos de Buenos Aires. Y como ven, Josefina ya está agregando todo un popurrí de materiales, así que bueno, vamos a ver qué día lo hacemos, o si va a ser grabado y lo vamos a publicar, pero Josefina ya tiene también su tarea que realizar. El mes que viene se vence la suscripción a este sistema de WYSIWYG. Y como este año tuvimos una actividad un poco menor por los temas de salud que algunos que ya habíamos comentado, y estamos en tratamiento y Baruch Hashem está haciendo efecto y tengo ganas de descargar mis energías nuevamente, así que vamos a empezar a dar clases más seguido. Les decía que la suscripción que tenemos en el sistema WYSIWYG no permite que entren más de 25 personas en vivo. Entonces muchas veces la gente quiere entrar y no entra, y entonces después se va y se desilusiona y no entra. Hay mucha gente que no le gusta escuchar la clase grabada. Hay muchos que sí la escuchan grabada porque no tienen posibilidad en el horario que la damos. Entonces, les quiero pedir que colaboren porque para poder subirlo a 50 personas o en forma ilimitada como teníamos antes, el sistema cuesta alrededor de $1.000 por año y eso hay que pagarlo todo junto o a lo mejor en 1 o 2 meses. Así que todos los que puedan colaborar con un granito de arena más de los que colaboran hasta ahora,
muchos de ustedes que están aquí en este momento, todos los meses ponen incluso por encima del 10%, encima del maser que se acostumbra a poner. Así que lo hacen como verdaderamente hasidim que son. Y aquellos que no pueden, todo el importe que puedan poner es bienvenido. Y eso lo pueden enviar por PayPal a la dirección que ustedes ya conocen, que se las acabo de poner allí. Y si no, por Western Union o por enviando al encargado de cada país que recoja el dinero. Y entonces con eso vamos a poder volver a la cantidad de alumnos que teníamos antes y poder difundirlo más. Yo a veces que no difundo tanto los cursos porque por más que lo difundan no va a haber mucha gente que pueda entrar. Así que bueno, con la colaboración de ustedes todo esto se va a extender mucho más. Vamos a decir una palabra sobre la Perashat Shmini. Se llama Shmini porque dice que el día Shmini, que el día octavo de Miluim quiere decir los días de preparación en que Moshe Rabbeinu preparó a los Kohanim, a Aarón y a sus hijos para hacer el servicio en el Bet HaMikdash. Estuvieron 7 días preparándose y en el día octavo Moshe llamó a Aarón y a sus hijos y a los ancianos de Israel y le dijo que tome un egel, un ternero. Siempre que en la Torá que dice egel se refiere a un ternero no mayor de 1 año, un ternero del ganado vacuno como pecado, y un ail es un ciervo, leolá, es una cabra grande, como holocausto. Holocausto es el sacrificio que se toma todo el animal y se lo pone arriba del santuario, arriba del altar, y se lo quema completamente. No se guardan algunas partes para hacer comida. Tienen que ser tmimim, o sea, que no tengan ningún defecto. Y entonces eso lo van a ofrendar frente al altar. Entonces habla acerca de la inauguración que se produjo el día 1 de Nisan del segundo año de la salida de Egipto. O sea que todo esto también tiene mucho que ver con la época que estamos, en la época del año. Y entonces le habla acerca de toda una serie de sacrificios. Tanto los sacrificios de pecado como los sacrificios de minjá, etcétera, etcétera, y fueron realizando todos esos trabajos que tenían que hacer en el día octavo, cuando se inauguró el santuario. Y luego, a partir de la Perashá sexta, en el capítulo 11, versículo 1 del libro de Vaikra, el libro de Levítico, el libro de Levítico en general habla de toda la tarea de los Kohanim en general. Así como el libro de Bereshit habla de toda la evolución del pueblo de Israel, desde la creación del mundo hasta el nacimiento de Abraham, hasta que el pueblo de Israel bajó a Egipto. El libro de Shemot, que es el libro de Éxodo, habla desde que el pueblo de Israel llegó a Egipto hasta que salió y entró a la tierra de Israel, y salió para prepararse para entrar a la tierra de Israel. El libro de Vaikra habla acerca de la tarea de los Kohanim en general, que realizaban en el tabernáculo del desierto, y de allí se sacan todas las leyes
que se cumplieron luego también en el Beit HaMikdash. Pero en el capítulo 11, versículo 1, que es la aliyá número sexta, habla acerca de los animales impuros. Dice, Vaidaber Hashem el Moshe el Aarón lemor aleem, y habló a Vaya, a Moshe y a Aarón, diciéndole a ellos, siempre que se dice y le habló Dios a Moshe y a Aarón, ustedes saben que el que recibía la palabra directa de Dios era Moshe. Entonces, se dice que le habló a Moshe y a Aarón, pero en realidad le habló a Moshe y Moshe se lo dijo a Aarón. Como Moshe tenía un problema con su forma de hablar, entonces Aarón era el que transmitía a la gente aquellas cosas que Moshe le decía. Entonces dice Rashi, esta explicación que acabo de decir, y entonces dice Lemor Aleyem, y diciéndole a ellos. Entonces dice Rashi, diciéndole a ellos, significa que a su vez ellos le tenían que decir a Eleazar y a Itamar, que eran los dos hijos de Aarón, que trabajaban en el santuario. Dice, pregunta Rashi, ¿se refiere a que le tenía que decir a Eleazar y a Itamar o que, como siempre, se lo tenía que decir al pueblo de Israel? Entonces aclara Rashi, dice, cuando dice la Torá Dabru el Bene Israel, entonces significa que eso que Dios le dice a Moshe o a Aarón, se lo tiene que transmitir al pueblo de Israel. Entonces, esto por supuesto también se lo dice al pueblo de Israel, porque después Moshe tenía que enseñar a todo el mundo toda la Torá. Pero ¿cuál es la diferencia aquí? Dice, esto se lo dice a todo el mundo, pero dice, le vas a decir a ellos, específicamente a los Kohanim, porque ellos son los que lo van a cumplir. Por eso en este verso habla específicamente de, le vas a decir a ellos, a los sacerdotes. Entonces es una de las señales muy fuertes que hay en la Torá, de que solamente los sacerdotes son los que pueden hacer este servicio en el santuario. Entonces, a partir de esto, a partir de este momento habla el segundo verso para aclarar exactamente qué es lo que le tiene que decir a ellos. Una vez que le explicó todo eso a los Kohanim, porque todos esos animales también tienen que ver con los animales puros que se podían ofrendar en el altar. El segundo verso dice, Dabru el Bene Israel, háblenle al pueblo de Israel diciendo, Zot Ahaya Asher Tohelu, Nikola Behema Asher Alaaretz. Estos son los animales que van a comer de todos los animales que hay por encima de la tierra. Entonces dice, ¿por qué dice Dabru el Bene Israel? ¿Por qué dice hablen al pueblo de Israel? Todas estas cosas que yo estoy diciendo. Porque en este momento Moshe Rabbeinu está nombrando como enviados a todo el pueblo de Israel, que todos tienen que hablar acerca de esto. Todos los Kohanim y todos los Levíim
le tienen que enseñar al pueblo de Israel. No es solamente Moshe el que transmite, sino que en este caso los Kohanim y los Leviim tienen que enseñarle ellos mismos al pueblo de Israel. Y entonces, como Aarón es el sacerdote, es el que da las cosas por amor, entonces significa que ellos van a poder recibirlo, van a poder hacerlo también por amor. Entonces, ahí empieza a explicar cuáles son los animales que son kasher, cuáles son los animales que son no kasher, los animales que son puros y los animales que son impuros. Entonces, vamos a terminar con una explicación hasídica. Todo esto, como ustedes saben, fue dicho después de la entrega de la Torá, después que se le ordenó al pueblo de Israel que tenían que construir un santuario. Entonces dice, en el momento cuando se recibió la Torá, ustedes saben que inmediatamente en ese día, como los utensilios no estaban kasher para comer, entonces no se podía mezclar la carne con la leche y no se podían comer de estos animales impuros. Entonces, en ese momento ya había empezado a cumplirlo. Pero, sin embargo, la explicación de todos estos animales, toda la lista que ofrece aquí la Torá, fue dicha después de ese día de la entrega de la Torá. Entonces, explica el Rebbe en uno de sus hijos, dice, hay que explicar por qué no se le ordenó al pueblo de Israel este tema de los animales que son puros y no son impuros, que no los pueden comer, inmediatamente después de Matan Torah. Entonces se podría decir simplemente que en ese momento no tenía que ver con algo práctico. Durante toda la época siguiente a la entrega de la Torah, el pueblo de Israel estuvo acampando alrededor del monte Sinaí, es decir, en el desierto del Sinaí, hasta el año siguiente. Entonces, esto que estamos hablando de los animales, decíamos que fue dicho después del octavo día, que fue el primer día de Nisan del año siguiente. Entonces, en ese lugar, que era un desierto, no había animales. Entonces, teóricamente, no hacía falta que se lo expliquen. No había los animales impuros, ahí alrededor de la montaña era todo desierto, no había camellos, no había conejos, no había liebres y pollos, aves como el águila y todos esos, y todos los animales que hay en el agua. Entonces no había necesidad de advertirles sobre la prohibición de que los coman. ¿Por qué? Porque, no sé si ustedes se acuerdan, que durante el desierto comían el man que les enviaban. Y el único animal de carne, el único animal que era enviado era el slab, que eran los
las aves que caían del cielo y que era la única fuente de carne que tenían. Ahora, sí había nahash, había serpientes, había todo tipo de animales rastreros en el desierto. Y así está escrito, que fueron llevados por el gran desierto, el tremendo desierto, donde había serpientes y escorpiones, etcétera, etcétera. Entonces, Rashi explica lo que es pertinente para el chico de 5 años. Entonces, todos sabemos, todo chico sabe de 5 años, que cuando el pueblo salió del desierto, iban en nubes de gloria, y esas nubes iban abajo, los protegían del desierto, los protegían de los animales, incluso de estos animales. Y todo ese camino entonces fue mucho más sencillo, pero entonces no tenía ningún problema tampoco con esos animales. No tenían que matar serpientes ni escorpiones. Y de la misma manera que el chico de 5 años sabe que el cumplimiento de la mitzvah de Sukkah es como está escrito en la Torá, para que sepan todas las generaciones que en Sukkot, o sea, en cabañas, que las cabañas fueron, que en la Sukkot, cuando nosotros estamos en la Sukkot, durante toda la semana tenemos que recordar que eso representa las nubes de gloria que nos protegían allí en el desierto. Entonces, eso es para recordar que Dios nos hizo vivir dentro de esas nubes, dentro de cabañas, cuando nos sacó de la tierra de Egipto. Y entonces dice Revi, y por supuesto que el Padre va a explicar que esas Sukkot se referían a las nubes de gloria que rodeaban al pueblo de Israel. Y entonces, por lo tanto, es simple entender que en todo el campamento del pueblo de Israel